Buenos días, estamos en Marcos capítulo 7. Ayer lo empezamos, leímos el primer pasaje y hoy vamos a repetirlo. Y así repasamos un poco y terminamos de comentar lo que nos faltó, pues lo que podríamos llamar la segunda parte de este pasaje, que va de los versículos 1 al 23. El título que tenemos aquí en la Reina Valera es Lo que contamina al hombre. ¿Quieres leer, Hilda? Amén. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga a un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Así si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. A ellos les extrañaba, ¿no? Les extrañaba que... porque hacían cosas que para ellos, los discípulos de Jesús, que estaban prohibidas para ellos. Les extrañaba que, estando Jesús con ellos, que consintiera que sus discípulos hicieran eso. Ajá.
Bien, ayer veíamos el contraste que Marcos quiere marcar aquí adelante, en este pasaje, que es el de la tradición de los hombres frente a la palabra de Dios. Estamos en Marcos 7, la tradición de los hombres ante la palabra de Dios. Entonces, fijaos en el versículo 2 que dice, fijaos en esa palabra, los condenaban, ¿no? Los fariseos y algunos de los escribas, como dice en el primer versículo, se acercan a Jesús para acusar a los discípulos, ¿no? Fijaos, dice, los condenaban. ¿Por qué los condenaban? Porque no cumplían con la tradición. En este caso era de lavarse las manos antes de comer y, pues también lavaban otros utensilios, ¿no? Pero en el fondo es por no cumplir con la tradición. Y ayer veíamos que Jesús, que llama a estos fariseos hipócritas, les dice que es más importante la palabra de Dios que la tradición de los hombres. Es decir, que lo que Dios ha dicho está muy por encima de lo que los hombres dicen. ¿Tú quieres decir algo? Sí. Y además, lo que Dios dice es que los hombres valen más que sus tradiciones. Uh-huh. Decía eso. Ese punto es muy interesante porque a veces las tradiciones esclavizan a los hombres en lugar de ayudarles, ¿no? Claro. Es como incluso los mandamientos que Dios dio, como por ejemplo el del día de reposo, porque también habíamos visto en capítulos anteriores que también acusaban a Jesús y a sus discípulos por hacer en el día de reposo lo que la interpretación de los hombres y la tradición humana decía que no se podía hacer, ¿no? Entonces Jesús les recuerda que los mandamientos que Dios dio, los dio por amor a los hombres y no para esclavizar a los hombres, ¿no? Claro, eso es muy importante porque fijaos cómo la interpretación que Jesús hacía de la ley de Dios, que sin duda era la interpretación acertada, ¿no? Pues estaba basada en el carácter de Dios. Jesús, que conocía muy bien al Padre, él, sabiendo que Dios es amor, interpretaba sus mandamientos de esa manera. Pero los fariseos, muchos de ellos que daban una interpretación distinta a la de Jesús, pues no contaban o no tenían en cuenta quién es Dios, ¿no? Su carácter. Entonces, un mismo mandamiento, ellos lo utilizaban de tal forma que se volvía una carga muy pesada para los seres humanos y llegaban a sentirse esclavos, ¿no? Y el mismo mandamiento Jesús lo utiliza de otra manera, resaltando el amor de Dios, ¿no? Que Dios lo había dado pensando en el bien del ser humano. En este caso, hablando del día de reposo, del descanso, ¿no? Todo esto ya lo habíamos comentado hace tiempo. Pero bien, volviendo aquí a Marcos 7, esto es lo que explicábamos ayer, que la palabra de Dios está por delante de la tradición de los hombres. Las tradiciones pueden ser algunas buenas, ¿no? Lavarse las manos es una buena tradición, es una medida de higiene, ¿no? Otras tradiciones, como ayer veíamos algunos ejemplos, pues pueden ir incluso en contra de la palabra de Dios, ¿no? Entonces ya no son buenas, ¿no? Pero Jesús aquí lo que quiere enseñarnos claramente es que la palabra de Dios y no la palabra de los hombres, no las tradiciones humanas,
es la palabra de Dios la que debe ser nuestra máxima autoridad, ¿no? Y no debemos poner nada por delante de eso. Ni lo que dice un predicador, sea el nombre que tenga el nombre que tenga, ¿no? Ni lo que diga el Papa, ni lo que diga, ni porque siempre se hayan hecho así las cosas, ni por muy religiosa que sea una tradición, nunca debe ir por delante de la palabra de Dios. Esa es la enseñanza de fondo que tenemos aquí, ¿no? Y si contradice la palabra de Dios, entonces debemos desecharla. Bien, todo esto a modo de repaso. Decíamos también ayer, si os acordáis, como acabamos de decir, ¿no? Que si un predicador, un pastor, un cura, sea quien sea, dice algo que contradice la palabra de Dios, debemos desechar la palabra de ese señor que esté predicando, ¿no? Ahora, esto no significa que no debamos respetar a aquellos que enseñan la palabra de Dios. Todo lo contrario, ¿no? El que se pone en el púlpito a predicar, a enseñar la palabra, pues lo está haciendo como representación de la autoridad divina. La autoridad de Dios se encuentra en su palabra. Entonces, como tal, debemos prestar atención porque supuestamente esa persona va a enseñarnos la palabra de Dios, ¿no? Entonces debemos de hacerlo con reverencia y respeto, ¿no? Pero si se desvía de la palabra de Dios, entonces debemos de desechar esa palabra, ¿no? Bien, pues vamos a seguir aquí en este mismo pasaje comentando lo que no vimos ayer. Bien, llegamos al versículo 14 y vemos que ahora Jesús va a llamar a la multitud. En este pasaje pues tenemos como dos escenas, ¿no? La primera en la que Jesús está hablando con los fariseos y escribas, y la segunda a partir del versículo 14, en la que Jesús llama a la multitud, ¿no? Primero habla con la multitud y acto seguido con los discípulos en privado. Bien, ¿qué es lo que Jesús dice a la gente que estaba allí? Versículos 14 al 16. Es el 15, ¿no? Donde dice la clave, lo que quiere decir. Sí. ¿Quieres leer esos 3 versículos? Bueno. Y llamando a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Fijaos, de nuevo esa expresión, si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Que ya la hemos comentado otras veces, que ¿alguien se acuerda lo que significa? ¿Qué es lo que Jesús quiere transmitir con esa expresión? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Establecer una cosa que él quiera expresar. ¿Establecer algo que quiere expresar? ¿Qué más? ¿Qué quiere? ¿Por qué añade eso ahí Jesús? Para que se tenga en cuenta eso. Que se tenga en cuenta eso. Bien. Es como llamando la atención, ¿no? Cuando Jesús utilizaba esta frase, es para llamar la atención de los oyentes, de los que tienen oídos, ¿no? No era solo para que escuchen, sino para que entiendan. Uh-huh. Era como decirle escuchen y entiendan. Una llamada de atención, ¿no? Uh-huh. Esto es importante. Uh-huh. Casi como diciendo que no os entre por un oído y os salga por el otro, ¿no? Esa expresión la conocéis, que entra por un oído y sale por el otro, ¿no? Como diciendo cuando uno no quiere entender algo, pues así los demás tengan razón y las cosas sean que son de verdad. No dice que no y la desechan y hacen su parecer. Entonces por eso les decía que tenga oídos, pues que oiga, ¿no? Sí, es como prestar atención, ¿no? Esto es importante. La rebeldía es así. Uh-huh. La rebeldía no deja oír, ni ver, ni nada. Uh-huh.
Sí, así es. Bien, ¿a qué es a lo que Jesús quiere llamar la atención de la multitud allí? Acabamos de leerlo en estos versículos, ¿no? ¿Cuál es el punto que ahora Jesús quiere establecer? Porque hasta este momento, Jesús, hablando con los fariseos, ha estado centrando la conversación en el tema, como decíamos, de la tradición de los hombres frente a la palabra de Dios, ¿no? Pero ahora aquí tenemos un giro en el tema. Contaminación. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que dice sobre la contaminación? Que sale del hombre, no hay de factores externos. Contamina el punto. Lo que es lo que sale en sí de cada persona. Está en el corazón. Ajá. O sea, ahora Jesús compara lo externo con lo interno, ¿no? Porque claro, si bien está en este contexto de la tradición, ¿no? Pero fijaos que todo parte de esa acusación que los fariseos hacen a los discípulos de que no se lavan las manos, ¿no? Entonces, primero Jesús les habla de la tradición en relación con la palabra de Dios y ahora se dirige a esa tradición en concreto, ¿no? Y entonces establece este punto. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, ¿no? Las maldades que hace cada persona, nosotros estamos contaminando. Lo que maquina en su pensamiento, como la prostitución, todas esas cosas. Bueno, Mucho antes de la Constitución. como el adulterio, la fornicación, esos son cosas internas de la persona, que las piensa y las siente y pues eso es lo que lo contamina. Jesús va a dar una lista, ¿no? Ahora al final del pasaje. Pregunto yo, ¿contamina al mismo hombre que los demás, a los dos? ¿No? Claro. Sí. Lo que no contamina, o sea que la comida no es la que contamina el hombre, sino las palabras que salen de la boca de las personas y hieren a los corazones, hacen entristecer a las personas o hacen maldad del corazón. Fíjate, hay un punto interesante. La comida no es lo que contamina al hombre. Bien, ¿de qué tipo de contaminación está hablando Jesús? Porque sabemos, por ejemplo, que si comemos algo en mal estado, nos puede hacer daño a nuestro cuerpo, ¿no? Nos podemos enfermar. Claro. Entonces, ¿de qué tipo de contaminación está hablando? La maldad del hombre. Las palabras. Una contaminación que va más allá del cuerpo, ¿no? Ajá. Que es la que más le interesa a Jesús, claro. La más importante, ¿no? La contaminación física no es tan importante como la que es más profunda, ¿no? La contaminación del alma, ¿no? Ajá. La del corazón. Entristecen o hacen maldad a las personas, le hacen sentir mal. Eso es lo que hace contaminar. Claro. O sea, Cristian, esto es énfasis también en la maldad. La maldad que tenemos nosotros, los humanos. Que a veces hablamos cosas que no tenemos que decir, la mentira, el engaño, la traición, todas esas cosas nos contaminan. Y eso es lo que Jesús quiere decir. Que muchas veces no es lo que comemos, ni no lavarnos las manos, sino la contaminación en nuestra alma. El Señor quiere que nosotros nos purifiquemos, que seamos más espirituales, no tanto carnales, sino espirituales, y es lo que nuestro Padre quiere. Ahora, en este sentido, hablando de esa contaminación interna del alma, de la mente, del corazón, ¿no? Estamos de acuerdo entonces en que la comida no puede mancharnos de esa manera, ¿no? No puede. Fijaos que Marcos hace aquí una aclaración en el versículo 19. Dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Es decir,
Jesús, con esta sentencia que hace, quiere también enseñar que podemos comer de todo, ¿no? ¿Lo vemos eso ahí en estas palabras? Que podemos comer de todo. Esto para los judíos era algo nuevo, algo novedoso, incluso es impactante para muchos. ¿Por qué? Porque la ley que Dios les había dado por medio de Moisés, pues habían ciertos alimentos que estaban prohibidos, que no se podían comer, ¿no? Ese mandamiento había venido de Dios, ¿no? Dios había prohibido que se consumieran ciertos alimentos. Ahora, eso tenía un propósito, ¿no? Ese mandamiento tenía un propósito y un tiempo determinado, ¿no? Pero cuando Jesús viene trayendo el nuevo pacto, pues Él quiere aclarar, y Marcos pues lo capta muy bien, lo dice aquí, que ahora en este nuevo pacto, como discípulos de Jesús, podemos comer de todo, de todo. No hay ningún alimento que esté prohibido para nosotros, que tengamos que privarnos de él, ¿no? Podemos comer de todo, ¿no? Esto se va a ver también más adelante en una visión que tiene el apóstol Pedro. No sé si os acordáis de ese pasaje en el que ve un lienzo que desciende del cielo con toda clase de... Claro. Ajá. Bien. Entonces, no hay alimentos prohibidos, ¿no? Bien, los discípulos se acercan a Jesús, versículo 18. 17. ¿No? Y le preguntan, se acercan a Jesús y le preguntan, ¿no? No entienden muy bien esto de que nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ellos no lo entienden muy bien, ¿no? Si no tuviésemos la explicación que Jesús hace, pues quizá nosotros tampoco lo entenderíamos tan bien, ¿no? Entonces se acercan y le preguntan, ¿no? Eso forma parte del discipulado, es preguntar, ¿no? El discípulo, en este caso de Jesús, pues tiene a Jesús como maestro. Entonces lo que no entienden, pregunta. Es importante, mejor no quedarse con la duda, preguntar. A veces no nos atrevemos a preguntar por temor. Pensamos que otros van a pensar de nosotros, ¿no sabe eso? ¿No? Yo escuchaba de alguien que decía, es mejor hacer una pregunta que te haga parecer tonto por 5 minutos que no por no hacerla quedarte tonto toda tu vida. ¿No? Hay preguntas que podemos pensar, uy, si pregunto esto voy a parecer que no sé, ¿no? Un ignorante o un tonto, ¿no? Seguro que todos lo saben menos yo, ¿no? Pero si no la haces, pues te vas a quedar toda la vida sin saberlo, quizá, ¿no? Claro. Claro. Pero como nadie se entera, entonces hay gente que prefiere eso. Sí. Ahora, si uno la hace, puede averiguar que quizá hay muchos otros que también les hubiera gustado hacerlo, ¿no? Tampoco lo saben, ¿no? O sea, no hay preguntas tontas. Todo lo que preguntemos está bien. Todo lo que sea una pregunta sincera para aprender, pues es algo que yo creo que Jesús nos anima a hacer, ¿no? Como discípulos de Él estamos para aprender. Y esa debería de ser siempre nuestra actitud. Eso es una actitud humilde, ¿no? Necesitamos aprender. ¿Aprender de quién? Aprender de nuestro Maestro. Ese es Jesucristo, ¿no? Y para eso tenemos aquí su palabra, la Biblia, ¿no? Tenemos su palabra escrita para enseñarnos la voluntad de Dios. Bien, pues los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿no? Ahora, la respuesta de Jesús puede sonar un poco a reproche, ¿no? Pero creo que no tenemos que verla así, ¿no? Porque Él les dice, bueno, vosotros aún estáis también sin entendimiento, ¿no? Y entonces Él les va a explicar, ¿no? Ahora, ¿a qué se refería Jesús con esa frase del versículo 15? De lo que entra en Él no le puede contaminar, pero sí lo que sale. Fijaos, la explicación la tenemos en los versículos 18
19, bueno, y luego dará una lista, ¿no? Pero ¿a qué se refería Jesús? ¿Quién se atreve a decirlo con sus propias palabras? Que la comida que uno come va al estómago, Uh-huh. después a la letrina, eso no lo contamina el hombre. ¿La letrina qué era? Letrina es el lugar donde uno echa las... Ajá. Sí. Ajá. 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 Entonces, sí, Pero lo que contamina al hombre son las palabras que entran al corazón, Uh-huh. las palabras ofensivas. Uh-huh. Adelante, bienvenidos. Bien, ¿quién más puede decir algo de esta frase? Estamos comentando lo que Jesús dice en el versículo 15, que es de lo que le preguntan los discípulos, y vemos la aclaración que él da. Vamos a leer estos versículos en el 19 y 20. Uh-huh. Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Uh-huh. Fijaos, a continuación, Jesús va a dar una lista de aquellas actitudes o pensamientos pecaminosos que nacen en el corazón del hombre, ¿no? Eso es lo que va a hacer en los versículos siguientes. Entonces, ¿cuál es la explicación que Jesús da de esa frase? Que la comida que entra en el hombre por la boca no le puede contaminar, o sea, no puede contaminar su corazón, ¿no? Hay personas que comen solo vegetales, ¿no? Que son vegetarianas. Hay otras que comen de todo. Hay quienes no comen cerdo. Hay quienes sí comen cerdo. Hay todo tipo de dietas, ¿no? Alimentarias. Y Jesús dice que eso no tiene, lo que comamos no tiene la capacidad de contaminar nuestro corazón, ¿no? Pero lo que sí nos contamina es precisamente lo que surge en el corazón. Uh-huh. Y entonces da una lista, ¿no? Vamos a leerla, versículos 21 al 23. Sí, lee tú, Gladys, adelante. ¿Del 21? Sí. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. En el 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, engaño, la lascivia, la envidia y maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Uh-huh. ¿Entendéis todas esas palabras que da Jesús allí? Sí. Dice los malos pensamientos, los adulterios. El adulterio y la fornicación son dos pecados muy parecidos, ¿no? Tienen que ver con la inmoralidad sexual. El adulterio es cuando ya hay un compromiso matrimonial, ¿no? Cuando una persona es infiel a ese pacto que tiene, o tiene relaciones con otra persona que está casada, ¿no? Eso es adulterio. Y la fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Esta palabra fornicación se utilizaba, la palabra griega, se utilizaba para hablar de la prostitución, ¿no? Fornicación. Los homicidios, sabemos lo que es, ¿no? Los hurtos, ¿no? El hurto habla de robar, ¿no? La avaricia, las maldades, el engaño. La lascivia, ¿conocemos esa palabra? Esa palabra, un sinónimo sería la lujuria, ¿no? Uh-huh. La envidia, maledicencia. La maledicencia es una palabra compuesta que es... De maldecir. Viene de maldecir, es hablar mal, ¿no? Uh-huh. Soberbia, ¿no? Que es un sinónimo de orgullo. Insensatez, ¿no? Que es un sinónimo de necedad, ¿no? Uh-huh.
fíjate, Jesús acaba diciendo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien, hay un punto aquí muy interesante. Fijaos, según lo que Jesús dice, ¿de dónde surge el mal? Del corazón. Del interior del ser humano. Sí. Ajá. El que piensa y dice, por lo menos los que empiezan a maquinar, a hacerle mal a alguien, que voy a matar a alguien y están ya con eso como que les sale encima. Claro. Y el enemigo pues está ahí como que dándole hágalo. Claro. Hay un tentador, ¿no? Sí. Que nos induce, que nos quiere llevar en la dirección del mal, pero fijaos, Jesús dice que el mal surge de dentro. Esto es muy revelador en cuanto a la naturaleza humana, ¿no? Es que tenemos, y esta es la realidad que nos presenta la Biblia, somos herederos de una naturaleza corrompida, ¿no? Desde que los primeros seres humanos hicieron uso de su libertad para pecar contra Dios, para hacer lo que Dios les había prohibido, para independizarse de Él, pues desde entonces todos los seres humanos hemos heredado esa misma naturaleza, ¿no? Que hay en nosotros una tendencia hacia lo malo, ¿no? Y eso empieza adentro, surge en nuestro interior, así es la naturaleza humana, ¿no? Ajá. Por eso Jesús dice que todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué importante es tenerlo claro, que esa es la naturaleza del hombre. Qué importante es tenerlo claro, creo yo, sí. que esa es la naturaleza del hombre, ¿no? Y que, por ejemplo, por esa naturaleza, en cuanto pueda hacer uso de su libertad, como tú has dicho, ya sabemos tener claro que eso es lo que va a suceder. Sabéis que en la sociedad en la que vivimos, el ser humano que no conoce a Dios tiende a pecar por creerse demasiado bueno. Ese es el concepto de muchos. Cuando tú le preguntas a alguien que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, ¿no? Le preguntas y le dices, oye, ¿tú crees que vas a ir al cielo cuando mueras, ¿no? Si cree que hay un cielo, pues lo más probable es que te diga que sí, ¿no? Y si le preguntas ¿por qué piensas eso? Dice, pues porque soy una buena persona. ¿Y por qué crees que eres una buena persona? Bueno, no he matado a nadie, no he violado a nadie, no hago daño a nadie, entonces soy una buena persona, ¿no? La mayoría de las personas. Pero a mí Jesucristo nos aclara. ¿Qué nos aclara? Nos aclara que es... ¿Cómo es la naturaleza humana? Exactamente, y lo que es el buen pensamiento, el mal pensamiento, o sea, que cualquier cosa que no. Ahora, si revisamos la lista de Jesús, ¿quién de aquí podría decir, yo nunca he tenido ninguna de estas cosas en mi corazón, ¿no? Y fijaos que Jesús habla del corazón, habla del interior, no está hablando del acto en sí, sino habla del interior. Es decir, que ya adentro comienza el pecado, ¿no? Jesús llegó a decir, por ejemplo, en Mateo 5, llegó a decir que el que mira a una mujer con lujuria ya ha pecado, ¿no? O sea, incluso sin haber cometido el acto en sí, ¿no? Una persona sin cometer relaciones sexuales fuera del matrimonio ya puede ser culpado por Dios por haber cometido adulterio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha tenido esas relaciones sexuales dentro de esa persona, o sea, en su pensamiento, con esa otra persona, ¿no? Ajá. También en ese mismo capítulo de Mateo 5, Jesús habló del enojo contra un hermano, ¿no? Que le lleva, pues le puede llevar a insultarle, a hablarle mal, ¿no? Habló de ese enojo como pecado, ¿no? Y eso también es algo que está dentro, ¿no? Entonces, fijaos, el pecado comienza dentro, en el interior, ¿no? Y eso es a lo que está llamando Jesús aquí la atención. Está diciendo que es eso que surge, son esas intenciones o esos pensamientos pecaminosos, malos, que surgen en el interior
eso es lo que realmente contamina al ser humano. ¿A quién contamina? Pues le contamina a uno mismo y le contamina a otra persona cuando eso sale para afuera, ¿no? Ajá. Cuando eso sale por nuestra boca o sale por nuestras manos, por nuestras acciones, pues va a contaminar también a otros, ¿no? Uh-huh. O puede contaminar a otros, ¿no? Tiene la capacidad de hacerlo. Ajá. Cristian, hay otra cosa muy importante que estamos hablando de la contaminación de nosotros los hombres, que contaminan también a otras personas, ¿no? Y en sí mismos nos contaminan a nosotros. Pero hay un versículo aquí muy especial que yo quiero destacar, que es también, que es hablado por Moisés, que dice, porque por Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Entonces, de ahí la importancia, que es también honrar a nuestro padre, a nuestra madre, que muchos no lo tenemos en cuenta. Y he visto varias personas de que realmente pues han hecho actos muy atroces ante su padre y a su madre, de hijos que han llegado a desearle la muerte a sus propios padres. Claro. Eso muchas veces, teniendo en cuenta estas palabras que estamos comentando de Jesús, esos actos tan irrespetuosos, incluso malvados hacia los padres, ¿no? Han empezado mucho antes, ¿no? Surgen en el orgullo que hay dentro, ¿no? En el corazón, ¿no? Claro, como Jesús dice aquí. Ahora, teniendo en cuenta la naturaleza humana que Jesús está revelando en estos versículos, ¿no? Al decir que es en el interior del ser humano donde nace el mal, ¿no? Teniendo en cuenta esto, podemos entender esas palabras que Jesús dijo en otra ocasión, también se la dirigió a un fariseo, cuando le dijo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Es decir, una naturaleza tan corrompida como la que nosotros tenemos no puede formar parte del reino de Dios, no puede entrar, no puede vivir en un lugar perfecto. ¿Por qué? Porque lo estropearíamos. Porque la rebelión contra Dios no puede vivir en un lugar donde Dios gobierna, ¿no? Entonces, por eso no podemos entrar al reino de Dios si no se produce una transformación interna, que es lo que Jesús llamó nacer de nuevo. Tenemos que recibir una nueva naturaleza superior a la naturaleza humana para poder entrar en el reino de Dios, para poder tener una relación con Dios. Necesitamos una nueva naturaleza. Y esa naturaleza es una naturaleza que va más allá de la carnal, de la física. Es la naturaleza espiritual. Entonces, cuando Jesús habló de nacer de nuevo, de hecho Jesús lo dijo nacer de agua y del Espíritu, ¿no? Y este es el milagro del Evangelio. Es que Dios nos ofrece, por medio de Jesucristo, que pagó por nuestros pecados en la cruz, nos ofrece la reconciliación con Él. Y para eso, Él lo que hace en nuestro interior es darnos una nueva naturaleza. Por medio de la fe en Jesucristo, cuando creemos en Él, Dios nos envía su Espíritu que transmite vida a nuestro espíritu. Él viene a vivir dentro de nosotros y entonces en nuestro espíritu, ¿no?, somos reconciliados con Dios y somos capaces de vivir una nueva vida, ¿no? Esa es la naturaleza del espíritu que recibimos dentro de nosotros. Y esa naturaleza sí que puede, esa naturaleza sujeta al Espíritu de Dios, sí que puede vivir esa vida que Dios quiere, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y esa es la naturaleza eterna que va a heredar el reino de Dios. Es la naturaleza espiritual. Por eso las cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo,
vemos que él hace tanta insistencia a los discípulos de Jesús, a nosotros, a los cristianos, de que aprendamos a vivir en esa naturaleza espiritual que hemos recibido de parte de Dios y no en nuestra naturaleza humana porque está corrompida, no en la carne, sino en el espíritu, ¿no? El espíritu que está sujeto al Espíritu de Dios, pues va a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Pero nuestra naturaleza humana, caída, si nos dejamos llevar por ella, pues va a surgir todo tipo de pecados y maldades que nacen en nosotros, ¿no? Y ese es el conflicto. Como cristianos tenemos esa lucha interna, la carne y el espíritu, ¿no? Jesús lo que nos manda que hagamos es que estemos dispuestos a morir a nosotros mismos, a llevar a la cruz nuestra naturaleza humana para poder vivir en esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Que es la del espíritu, la espiritual. Bien, entonces Jesús nos revela dónde surge el mal, vemos la necesidad de esa regeneración, de recibir la nueva naturaleza para poder estar en el reino de Dios. Por eso, sin ese nacimiento interior, sin ese nacer de nuevo, por muy religiosa que sea una persona, no está realmente en el reino de Dios. Una persona puede tener, como veíamos también ayer, ¿no?, tradiciones religiosas que siga a rajatabla, pero eso no significa que esté en el reino de Dios. Puede llamarse cristiana, puede hacer ciertos ritos, pero si no ha nacido de nuevo, es decir, si no ha creído de todo corazón en Jesucristo y en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, y se ha arrepentido de esa vida de pecado, entonces no ha recibido esa naturaleza que Dios da, no ha recibido al Espíritu de Dios. Entonces sigue viviendo en la carne y no puede de esa manera estar en el reino de Dios, ¿no? Bien, entonces Jesús nos revela la naturaleza humana, vemos la necesidad de ese nacimiento, de ese nuevo nacimiento, y vemos que esto lo comparamos, ¿no? Jesús lo compara con esas cosas externas como la comida, y vemos que la comida no tiene realmente esa importancia, no tiene esa capacidad para contaminar nuestro interior, nuestro corazón, ¿no? ¿Qué otros ejemplos os ocurre de lo que es lo externo, ¿no? Esas cosas materiales, físicas, que no tienen el poder de contaminar nuestro interior? ¿Qué otros ejemplos os ocurre? Hemos dicho la comida, ¿qué más? La bebida. La bebida. ¿Qué más? ¿Creéis que porque una persona beba un vaso de vino en la comida, que por eso se va a contaminar su corazón? No. No tiene el poder de contaminarlo. De hecho, aunque hoy en día es verdad que hay muchas iglesias donde hasta se llega a prohibir el alcohol, ¿no?, para un cristiano, pero en realidad Jesús y sus discípulos bebieron vino, ¿no?, bebieron alcohol. El problema no está en beber, el problema está en emborracharse, ¿no? ¿Por qué el problema está en emborracharse? ¿Qué sucede cuando uno se emborracha? Pierde el control. Pierde el control. No sabe ni lo que hace, ni lo que dice. Y al perder el control, da rienda suelta a todos esos pecados que surgen, que nacen en el corazón del ser humano. La borrachera, así como la droga, pues tienen esa capacidad, ¿no?, de hacer que uno pierda el control
y dé rienda suelta a todo ese pecado que surge dentro, ¿no? Entonces ahí está el problema. ¿Qué más cosas externas, qué otros ejemplos podríamos mencionar que no tienen la capacidad de contaminar el corazón? Cuando alguien, no sé si cuando la vestimenta. La vestimenta, por ejemplo, la ropa. Es decir, si una mujer se viste con falda o se viste con pantalón, ¿creéis que eso hace alguna diferencia en cuanto al corazón de esa persona? En principio no tendría por qué, ¿no? O si una persona se viste con traje y corbata y otra se viste con ropa cómoda o incluso ropa vieja, ¿eso va a contaminar el corazón de la persona? No, ¿no? Ajá. Lo que sí puedo decir, a lo mejor algo puede ver en la forma de vestir que uno se vista indecente. Ajá. Con una minifalda, o muy descortados, posible está como una provocación ahí, y eso. Ajá. Una persona, una cristiana, ya debe pensar que eso no es honesto, vestirse de esa manera. Ahora, fijaos en la conexión entre ese tipo de ropa y el corazón, ¿no? Es como, ¿por qué en este caso una mujer se vestiría así? O sea, ¿cuál es su intención? ¿Qué es lo que hay en el corazón? O sea, si la intención es la de provocar sexualmente a un hombre o a los hombres, ¿no? Pues entonces el pecado ya está allí, ¿no? Está dentro. O sea, está utilizando algo externo, que es la ropa, pero el problema está adentro, es la intención que tiene, ¿no? Ahora, puede ser que una mujer no tenga esa intención, que lo haga de una forma ingenua, ¿no? De vestirse de esa manera, pero eso, aunque esa persona lo haga de esa forma ingenua, puede tener ese efecto en otros hombres, ¿no? De llevarles a la lujuria. Entonces, cuando a esa persona, claro, si esa persona lo hace en ignorancia, esa mujer, de vestirse de esa manera tan provocativa, no está pecando. No podemos decir que esté pecando porque lo hace en ignorancia. Pero si se le explica, se le dice, mira, es mejor que no te vistas de esa manera, porque es una forma muy provocativa y puede, por amor a tus hermanos, ¿no? Me refiero a otros hombres, por ejemplo en la iglesia, o otros hombres, pues puede llevarles a esos malos pensamientos, ¿no? Entonces, esa mujer debería de vestirse de otra manera. Si no lo hace, entonces, ya sabiendo lo que eso puede provocar, ya de nuevo, fijaos en la relación que hay en el corazón. ¿Por qué no lo va a hacer? ¿No? Porque dice, bueno, yo no tengo... En mi cuerpo. Claro, en mi cuerpo y a mí no... O sea, no tengo por qué yo privarme por lo que otros puedan pensar. Entonces ya está el orgullo allí, ¿no? Ya de nuevo es un asunto interno del corazón. Ya por orgullo, esa persona, sabiendo lo que eso puede hacer, escoge no hacerlo, ¿no? Entonces, fijaos, tenemos la relación entre lo externo y lo interno, ¿no? Se puede hacer, también yo recuerdo que es mejor intentar, si podemos controlarnos, de no juzgar a esa persona, porque puede ser que una persona la haya hecho un día por cualquier cosa, Claro. En lugar de juzgar, deberíamos de enseñar, ¿no? Enseñar, si corresponde, claro, si corresponde, ¿no? Si no vamos a ir ahí a cada persona que entre un día y decirle, pero una persona que vemos que realmente quiere seguir a Jesús, ¿no? Y que está en el discipulado de Jesús, pues aquellos que están guiando o puedan estar guiando a esa persona en los caminos de Dios, pues es bueno que enseñen, ¿no? Bien, otro ejemplo de cosas externas que no tienen la capacidad de contaminar nuestro corazón es, por ejemplo, el tema de las fiestas, ¿no? Los días, si guardamos un día, guardamos otro, ¿no? Las festividades, por ejemplo, la Navidad, ¿no? Hay cristianos que celebran la Navidad, hay otros que no la celebran e incluso que creen que es malo celebrarla, ¿no? Porque dicen que el origen de esa fiesta es pagano, que no se puede celebrar, ¿no? La Semana Santa,
Incluso podríamos hablar de otras fiestas mundanas, ¿no? Por ejemplo, guardar el día de no sé qué, ¿no? Los discípulos tenían con los fariseos este conflicto por el día de reposo, ¿no? Le decían, vosotros no guardáis el día de reposo, le decían los fariseos, ¿no? Ahora, en principio, el guardar un día o no, el celebrar un día o no, no tiene por qué ser malo, ¿no? Porque eso también es algo externo, exterior, no tiene por qué contaminar nuestro corazón. Ahora, el asunto está en por qué hacemos eso, ¿no? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Por qué decidimos celebrar esta fiesta o por qué decidimos no celebrarla, ¿no? Ahí es donde, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que va a hacer que una persona que celebra un día pueda hacerlo sin ningún problema, sin pecar, y otra que celebra el mismo día esté pecando por hacerlo. Todo depende de lo que hay dentro, ¿no? De cuál es la intención, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Cristian, quiero hacer una pregunta. ¿Lo de la Semana Santa es una tradición? Es una tradición, sí. Es recordar lo que Jesús hizo por nosotros y eso se ha vuelto una tradición. Pero yo pienso que cargar estatuas o... Yo vi esta semana por acá por la Baleares como 20 personas cargando una madera, pero no llevaban nada, solo madera. Yo pienso que eso es una tradición, ¿no? Sí. Porque no tiene realmente una cosa pues que tenga una explicación sobre eso. Sí, la explicación es recordar la muerte de Jesús por nosotros y su resurrección, ¿no? Eso es lo que recordamos en la Semana Santa. Ahora, ahí se mezcla también con la idolatría, ¿no? Porque se hacen las imágenes, se les rinde culto. Ayer hablábamos un poquito de esto, del tema de la tradición, ¿no? Porque una persona puede en Semana Santa parecer la persona más cristiana de todas, ¿no? Pero si solamente es una tradición, un rito que hace en esa Semana Santa, pero no hay una conversión verdadera, pues ¿de qué le sirve, no? Eso no sirve para nada, ¿no? Si solamente se queda allí, ¿no? Bien, vamos a terminar con algo que Dios dijo, se lo dijo al profeta Samuel. Lo tenemos en la primera carta de Samuel, en el versículo 16, el capítulo 16, y con esto terminamos. Aquí nos remontamos a más de 1000 años antes de que Jesús naciera, ¿no? Y Samuel fue un profeta al que en este capítulo vemos que Dios lo envía para ungir al nuevo rey. Ese rey sería David, que es el rey más importante que tuvo la nación de Israel. El rey que había en ese entonces, pues era un rey corrupto, se llamaba Saúl. Entonces, pues, primera de Samuel 16. Entonces Dios lo desechó y va a ungir a este jovencito, porque David aquí era un muchacho, lo va a ungir como el futuro rey, pero no comenzaría a reinar de forma inmediata. Aún pasarían varios años. Entonces, bien, cuando Samuel llega a donde Dios le había dicho, él llega a la casa de Isaí, que así se llamaba el padre de David, que vivía en Belén, en la ciudad de Belén. Entonces, pues, ¿lo encontráis? ¿Qué versículo has dicho? 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Ahora llegamos. ¿Estáis ahí? No, primera. ¿Estáis ahí? Entonces, Samuel llega a la casa de Isaí y pues le explica cuáles son sus intenciones. Entonces ahí pues va trayendo a sus hijos porque tenía pues unos cuantos y uno de ellos iba a ser ungido por rey, el futuro rey de la nación.
Pero Samuel no sabía quién era. Él solo sabía que tenía que ir a esa casa, que era el mandato de Dios, y que cuando estuviera allí, Dios le diría quién es, ¿no? Entonces, pues Isaí, el padre, saca al hijo mayor, y fijaos lo que piensa Samuel y cuál es la respuesta de Dios, que esto es lo que me interesa, ¿no? Si leemos el versículo... estamos en el versículo 6 y 7. Fijaos, vamos a leer esos dos versículos. Gerardo, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliam y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Entonces, antes de leer el 7, para entenderlo, Isaí trae a su hijo delante de Samuel, a Eliab, a uno de ellos, y lo que Samuel piensa o se dice es esto: de cierto delante del Señor estás ungido, es decir, este tiene que ser el rey, ¿no? El futuro rey, este tiene que ser el hombre al que Dios me ha enviado a ungir, ¿no? Y fijaos qué es lo que Dios le dice a Samuel. En el 7, ¿no? Sí. Y Jehová respondió a Samuel, no miréis a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice a Samuel? ¿En qué se fija Dios? En el corazón. En el corazón. En el corazón. Que no miremos el 7. Entonces, ahí, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Sí. Entonces, Samuel ve a ese hombre, seguramente un hombre alto, fornido, ¿no? Fuerte, que Samuel dice, este tiene que ser, ¿no? Porque está viendo la apariencia. Y Dios le dice, este no es. Dice, no te fijes como se fija el hombre, ¿no? Porque el ser humano se deja llevar por lo que tiene delante, ¿no? Ve la apariencia. Escuchad simplemente. Entonces Dios le dice, el hombre mira la apariencia, ¿no? Lo que tiene delante. Esto es muy humano, ¿no? Y dice, pero Dios dice, yo no miro así las cosas. Dice, yo veo lo que hay dentro de esa persona. Yo veo el corazón. Entonces, ¿qué es más importante para Dios? ¿Lo externo? ¿Cómo nos vestimos? ¿Nuestra apariencia física? ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que... esas cosas, qué tipo de trabajo tenemos? ¿Qué es más importante, eso o lo que hay dentro de nosotros? Y cuando hacemos algo, Dios se fija en nuestra intención, ¿no? ¿Cuál es la intención que tenemos? ¿No? Eso es lo que hay en el corazón, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué queremos lograr? ¿No? Uh-huh. Por eso Dios le dice, yo miro, no miro como mira el hombre, pero yo miro el corazón, ¿no? Bien, pues con esto lo dejamos. Conclusión, ¿no? Aprendemos hoy de Jesús que si ayer aprendíamos que la tradición de los hombres no debemos ponerla a la altura de la palabra de Dios, ¿no? Que como discípulos de Jesús, como cristianos, nuestra máxima autoridad debe ser la Biblia, deben ser las palabras de Jesús, ¿no? No la palabra de los hombres. Hoy aprendemos que lo externo no es tan importante como lo interno, ¿no? Es de dentro de nosotros de donde nace lo malo, pero también es nuestro interior lo que Dios cambia cuando venimos a Él, dándonos a su Espíritu, ¿no? Entonces, Dios se fija en lo que hay dentro de nosotros, nuestras intenciones, lo que buscamos,
queremos realmente, ¿no? De la misma manera, nosotros no deberíamos nunca de juzgar a alguien por lo que vemos con nuestros ojos, ¿no? Por lo externo, ¿no? Por la apariencia. Porque eso no es importante para Dios. Dios mira el corazón. Porque no es importante.